Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su director, el doctor Felipe Ávila. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde con estas tres mujeres de alguna manera excepcionales que van a compartir con nosotros la experiencia, su experiencia, la personal y la de género también, en relación con un tema complicadísimo que es el cuerpo de la mujer, o no sé, pero a mí me resulta un poco complicado, lo que resulta también comprensible me parece, pero justamente por eso las invitamos esta tarde para dialogar en torno a estos conceptos, a estas acepciones muchas veces malentendidas sobre el cuerpo femenino y sobre las mujeres. El ciclo, que en general se llama Cuerpo y Mujer, que preparamos este año, hoy aborda el tema de cuerpo sexual, libertades y ataduras de las mujeres en relación con el cuerpo y, por supuesto, las ataduras que desde el exterior a sus cuerpos se les ha impuesto socialmente. Esta tarde nos acompaña la doctora Rebeca Monroy Nash, es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y directora de la revista Historias de la misma dirección. Se especializa en la historia de la fotografía mexicana en los siglos XIX y XX, en fotoperiodismo y en fotodocumentalismo mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido coordinadora de diversos proyectos y seminarios de investigación y ha ganado distinciones como el Premio Cuarto Oscuro, Cámara de Plata por trayectoria y el Premio Caney al Mejor Libro de Arte del IMBA. Asimismo, ha coordinado libros como Fotografía Documental Mexicana 1968-2000 y La Imagen Cruenta a 100 años de la Decena Trágica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Artemisa Telles. Artemisa es escritora y tallerista, maestra en letras mexicanas por la UNAM. Ha creado y coordinado talleres literarios como el de cuento erótico para mujeres, del cual han salido 3 antologías ya, como La Pluma del Deseo, con más de 30 autoras emergentes. Asimismo, ella ha sido incluida en 3 antologías nacionales, 7 internacionales y diversas publicaciones físicas y digitales. Fue acreedora al tercer lugar del cuarto certamen García Lorca de relato corto LGBT en Bilbao, España. Es editora, locutora y crítica de teatro. Ha correalizado diversos festivales de arte. Entre sus libros se encuentran Versos cautivos, Cuerpo de mi soledad y Larga herida. Gracias, Artemisa, por aceptar dialogar con nosotros esta tarde. Y nos acompaña de Monterrey la maestra Elia Martínez Rodarte, es escritora, sexóloga, activista y tallerista. Escribió el libro Ivaginaria y la columna del mismo nombre, publicada desde 2003 en los periódicos Metro y El Sol de Grupo Reforma y sindicada por Agencia Reforma. Es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ha sido tallerista en programas de educación integral en la sexualidad y colaborado en diversas publicaciones sobre temas de diversidad sexual, uso del preservativo, salud reproductiva de las mujeres. Es organizadora de los festivales del Orgasmo y Boquitas Pintadas, de lectura y educación sexual, respectivamente. Elia, gracias por venir desde el norte para platicar con nosotros. Les agradecemos a las 3 y si no tienen inconveniente, le pediría entonces a la doctora Monroy que empezara con el material que haya preparado. Después le cederíamos el micrófono a Artemisa Telles y finalmente a la sexóloga Elia Martínez Rodarte, para después entablar entre todos en la mesa y en las butacas un diálogo que pudiera ser, esperemos, provechoso para todas y para todos. Para todos. Todas, todos, todes, como mejor nos acomode, pero el asunto es que juntos profundicemos, como es la intención del ciclo y de la mesa, en estos temas para aprender quienes debemos aprender, ¿no? Entonces le cedemos la palabra a la doctora Rebeca Monroy sin más y empezamos con esta mesa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, al INER, al maestro Luis Aguilar, a compartir la mesa con la maestra Elia, con la maestra Artemisa. Pues la verdad es maravilloso inaugurar los trabajos de este fin de semana que se van hasta el lunes y que sí es muy importante poder tener así como algunos contextos. Yo les decía a mis alumnos, si quieren venir, aquí está uno de ellos con sus 2 pequeños, de ahí vienen, ¿no? Maravillosamente, muchas gracias, ¿no? Dedican sus sábados en lugar de cuidar chiquillos, venir a
a la conferencia y se les agradece muchísimo, porque sí es intentar entrar en contexto de qué está pasando, por qué, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces me gustaría enseñarles, no sé si se puede apagar un poquito la luz, como ves, Ana, se pudiera así, para que podamos ver las imágenes. Y la idea aquí es hacer un recorrido visual. Por supuesto que no, la ambición no es abarcar todo el siglo XX porque sería imposible, pero sí dar algunas pistas, digamos, de lo que es la fotografía, de lo que ha sido el cuerpo de la mujer y la fotografía, la visión de los fotógrafos, porque es muy importante cómo nos ven ellos y cómo nos ven las mujeres, que a mí me parece que si hay una diferencia eventualmente. Me he encontrado mujeres que ven como hombres, ¿no? María Amparo Hernández, que es una fotógrafa de los años 30, que trabajaba para una revista que era Todo y tiene una visualidad masculina hacia el desnudo femenino. Entonces también es interesante porque si no, ella no hubiera vendido ninguna foto de las chicas encueradas de la página 3. Entonces, bueno, vale la pena ir haciendo el comparativo de esta visualidad. Y si quieres, Ana, nos arrancamos, que es esta fotografía de Nacho López, que la idea es ver cómo nos ven, ¿no? Agrandar el ojo y agrandar la mirada y profundizar la capacidad de observación. Entonces, vámonos porque les traigo un buen menú. Entonces, ¿qué pasa con la fotografía? La fotografía nos va a dar esta memoria intangible que se ha quedado borrada en las diversas fuentes textuales de la historia con H mayúscula, etcétera, etcétera, en donde la mujer no aparece, sino es a través del género epistolar, de los diarios, de algunas cartas, y la mujer ha sido muy borrada de la historia, pero la fotografía nos la trae a cuenta. Desgraciadamente solo tenemos 180 años de la historia para tener imágenes fotográficas de la mujer, pero en las fuentes fotográficas podemos encontrarla tal vez sin nombres, pero ahí están sus figuras, ahí están sus rostros, ahí están sus cuerpos, y eso es muy importante recuperar porque la fotografía es una fuente documental que otras fuentes no nos relatan. Entonces avanzamos. Esta es una imagen del indigenismo de los años 20, María Viviana Uribe, quien fue ganadora del concurso La India Bonita, ¿no? La India más bonita de los años 20, para que vean cómo está todo el universo que se está aportando en estos años, que es interesante porque se suponía que entre más larga la prensa, más india era, ¿no? Entonces una indígena de Xochimilco y era la manera de ver qué tan indígenas eran. Pero a la vez va a coexistir otro tipo de imágenes, como estas, esas miradas más atrevidas, que es un poco el tema que está trabajando Sayil, el desnudo femenino en los años 20, muchas gracias. Y como es mucho más atrevida, es una mujer que ya es muy moderna, trae un corte a la voz, ya trae la boquita pintada, ya tiene un atuendo que medio le tapa y medio no, que es muy interesante porque son estas mujeres, como hemos visto a través de su trabajo, de cierta clase media alta, actrices que se permiten el uso del cuerpo de otra manera y desde otra perspectiva. Seguimos, por favor. O la mirada de los fotógrafos, cuando viene Edward Weston a México en los años 20, la mirada que va a tener transformadora y muy vanguardista hacia la mujer. En este caso es Nahui Olin, así, perfecto. Yo dije, bueno, así está perfecto. Gracias, Lucy. Y Nahui Olin, que es una mirada absolutamente diferente, es una visión de picada, ella desnuda en una bañera, y la forma en que Weston va a hacer el retrato en un ángulo oblicuo, viéndola desde arriba, está cambiando la mirada hacia las mujeres y centrando la cámara en los ojos de esta mujer que era impresionante, ¿no? Era guapísima. Mona Salas, que es otra mujer intelectual de los años 20, lo que va a destacar aquí Edward Weston es los pómulos y el trabajo muy de tipo escultural, para que es algo que no se permitía. El retrato tenía que ser suave, no tener sombras, que no se viera la sombra de la nariz, que fue todo el retrato del siglo XIX. Y mucho menos en las mujeres, era muy mal visto que se les acentuaran las ojeras o la papada. Entonces, lo que hace Weston es transformar esto y declinar y poner una imagen muy fuerte y muy rotunda con luces rasantes que dan toda esta imagen escultural. De nuevo, Nahui Olin con un rostro muy crudo, ¿no? Las ojeras. Esto no era una cuestión de una estética
de la época, era una vanguardia fotográfica que está mostrando a la mujer desde otro ángulo. Entonces son los años 20 en esta modernidad en donde el propio Weston, cuando viene a México, transmuta su visualidad. No solo él transmuta la nuestra, sino que México lo va a cambiar y lo va a transformar simplemente por el tipo de luz solar que hay en el país. Con eso él ya encuentra un margen diferente iconográfico y estético. Seguimos, gracias. Esta imagen, por ejemplo, de Tina Modotti, que fue muy cuestionada y es uno de los elementos que van a usar para sacarla del país en 1929, porque, bueno, es una mujer que posa desnuda, qué espanto, qué horror, qué clase de moral tiene, ¿no? Entonces, este es un elemento que van a usar en su contra, pero son unos desnudos que se solían hacer en las azoteas de los edificios, porque las azoteas eran el lugar de reunión de los intelectuales. Entonces, muy interesante. Y la mirada de Weston, recuerden que Weston usaba cámaras que eran de gran formato, con placas 11x14 de vidrio, la más pequeña era 8x10, entonces el trabajo de fotografía era bastante difícil, mucho más difícil que cualquier cámara de 35 milímetros. Y también la visión de Tina Modotti, una vez que ella es aprendiz de Weston, y la manera en que aprende a fotografiar a las mujeres. Y aquí vamos a ver cómo trabajan lo que es el nacionalismo, una mirada nacionalista hacia las mujeres, esto en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. La siguiente. Aquí su muchacha, la que la puso a posar, igual en la azotea, pero con una encomienda como militante, ¿no? Que esta fotografía por muchos años tuvo la incógnita y después se supo que era su muchacha, pero la pone en una pose que cambió, digamos, la estética y la presencia de esta mujer. Entonces, vamos a tener la siguiente, que también es el cuerpo de la mujer. Es una madre, es algo muy interesante porque la mayoría de estas mujeres de la época, Tina Modotti, Frida, Nahui, no fueron madres, ¿no? Hubo una decisión, me parece, personal de no serlo, y de alguna manera la imagen de la maternidad, como la está retratando Tina Modotti, tiene una lógica de funcionamiento muy interesante, como lo fueron en otros fotógrafos, como lo veremos más adelante. Y aquí, bueno, cuando le aplican el 33, acusado del atentado en contra del presidente Pascual Ortiz Rubio, que luego se supo que era otro muchacho que acabó en la cárcel y luego acabó fugado y lo asesinaron, pero aquí es muy interesante la foto. Arriba tiene una imagen colgada de Karl Marx, y luego junto tiene una foto donde están su hoz y su martillo, todos estos emblemas comunistas, ¿no? Que con eso la acusaban y por eso se tiene que ir del país, y ella le regala su cámara a don Manuel Álvarez Bravo. Entonces, muy interesante todo digamos, todo el ámbito fotográfico de una alta cultura, porque ellos están en la alta cultura. Y en este caso, bueno, la publicidad en los medios impresos también influye en el imaginario de la mujer, porque llegan imágenes de Europa o de Estados Unidos y vamos a ver cómo van transformando, al igual que el cine italiano, que fue el único cine que no dejó de llegar al país incluso durante la Revolución Mexicana, y que influyó notablemente en esta cosa de las figuras, de las mujeres, de las divas italianas, y del corte a la bob, la boquita pintada y los vestidos ceñidos, ¿no? Entonces es muy interesante porque también tenemos todo un imaginario desarrollado a partir de las imágenes publicitarias. Y están estas otras, ¿no? Esto es 1928, son las portadas de Jueves de Excelsior, que es una colección maravillosa, y bueno, es una chica jugando tenis, ¿no? Claro, es un sector de clase media, media alta, porque el tenis nunca ha sido una actividad, digamos, popular, pero es interesante porque va uno viendo los perfiles de las mujeres que están evocando en esta revista, y de alguna manera cómo empiezan a impulsar esto que seguramente, no sé si lo mencionó ayer Elsa Muñiz, que trabaja en su libro, que es Cuerpo Sano en Mente Sana, muy impulsado en la posrevolución y que de alguna manera está llegando a todos los niveles sociales o socioculturales. Entonces seguimos. Y el cine, que es lo que comentábamos, ¿no? Y su impactante visualidad. Porque bueno, este retrato maravilloso, lleno de sombras, que estamos viendo toda la influencia de lo que es Weston, lo que es el cine italiano, que es el gran contraste,
las sombras abusadas, entonces todos estos elementos que van a perfilar una manera y una estética diferente para los años 20, los años 30. Y en este caso estamos viendo el taller de Agustín Jiménez en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que es en San Carlos, y la inscripción de mayoría de mujeres. Es muy interesante que la mayoría eran fotógrafas, aunque se decía que era una clase nocturna, no podía ser porque hacían uso de la luz del sol. Esta de nuevo es otra azotea, es la azotea de la Academia de San Carlos, y aquí están haciendo la fotografía y ellas mismas posaban entre ellas, pero lo interesante de esta imagen son el tipo de cámaras, porque estamos viendo cámaras de gran formato, formato medio, con las que trabajaban y con las que hacían sus diferentes imágenes. Ahí está el fondo parado Agustín Jiménez, y fue un taller muy interesante, muy evocativo, que duró varios años en la academia y que dio oportunidad a que las mujeres aprendieran fotografía. Si de alguna manera se aprendía en la Escuela de Artes y Oficios, a donde aprendió Sara Castrejón, que es una fotógrafa de Guerrero, poco a poco se va metiendo, no como una materia, sino como un taller para obreros, la fotografía. Y esto es interesante señalarlo porque también siempre la fotografía ha quedado como uno de los patitos feos o un arte menor dentro de la academia. Y vamos a ver, por ejemplo, don Manuel Álvarez Bravo, o aquí el joven Manuel Álvarez Bravo, que cómo evoca el cuerpo de la mujer, que es una manera muy atrevida en los años 30 de presentarla y representarla, que es un pezón parado, ¿no? Con una sombra fuerte, con una tela indigenista, con el frente de las hojas de maíz, que entonces está hablando de un nacionalismo y una vanguardia en donde se conjugan los dos elementos, y es una fotografía muy, digamos, muy certera en términos de lo que se está proponiendo desde Vasconcelos en México, y que de alguna manera lo que yo he encontrado es que no hay una contradicción contundente entre ser moderna y ser nacional. Entonces es muy interesante por cómo se juegan las mujeres su imagen, sí, de modernidad en un nacionalismo, y eso va a conjugar sin entrar en una contradicción y en un desgaste político, digamos, o visual o social, ¿no? Lola Álvarez Bravo, que bueno, fue esposa de don Manuel, y estas mujeres que se quedaban con el apellido todavía, se quedaban con el apellido del marido, como Eugenia Meyer, ¿no? Que no es Eugenia Meyer, estuvo casada con Pedro y se han quedado con, y muchas de esa generación se quedaban con el apellido, porque un día un compañero fotógrafo me dice, ¿no era su hermana? No, era su esposa. Pero Lola, que tiene una visualidad diferente, digamos, hacia la mujer, sus retratos son muy psicologistas, ¿no? No solo de la mujer, sino en general, son de pintores, escritores, grandes personajes, pero los desarrolla, les quita toda la envoltura, y como vemos, por ejemplo, el retrato de Elena Poniatowska, ¿no? Perfilado, allí en medio de unas columnas, centrándola a ella, o de María Izquierdo, con su alacena atrás, que es una manera magistral de mostrar que sí es una pintora sin tener que hacer una narración interna justamente literaria de la fotografía, ¿no? Este es Enrique Díaz, que es un personaje que yo me dediqué a revisar por muchos años, en la tesis doctoral es a través de él. Es un personaje muy interesante que tiene su agencia Fotografías de Actualidad y nos legó más o menos 500,000 de negativos, ¿no? Interesante porque tiene una gran cantidad de fotografías de mujeres en la posrevolución. Tiene obreras, telefonistas, tiene abogadas. Entonces es muy interesante rastrear su obra, porque incluso en la revista Todo presentaban constantemente mujeres trabajadoras en la fábrica, en los tabacos, etcétera, etcétera. Entonces la siguiente, por favor, Ana. Tiene, por ejemplo, de las ficheras. En 1934 lo que se buscaba era sacar las pulquerías, porque éramos tan modernos que ya que, como pulquerías, ¿no? Entonces vamos a meter cervecerías, ¿no? Porque somos elegantes. Y entonces meten ficheras a las cantinas para atraer a los clientes, ya saben cómo funciona, ellas no beben o medio beben y van colectando clientes. Y la imagen es muy interesante. Era un artículo publicado de denuncia de que les pagaban muy poco y que había mucho maltrato. Pero si se fijan, para mantener el anonimato de las chicas, lo que hacen es tomar las medias de cena, ¿no?
Y tiene otras fotos donde se ven a las chicas ya de estas medias más corrientitas que hasta se les enreda en el tobillo, ¿no? Porque no son estas suficientemente elásticas ni finas, y ahí podemos ir viendo la calidad de las cantinas que tienen, pero es un acento y es una mirada muy interesante de no balconear los rostros y de mostrar el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces, o esta, ¿no? Por ejemplo, un tipo popular que también es de Enrique Díaz, que es centenaria, la mujer, la abuelita fumando su cigarrito llena de arrugas, ¿no? Como un homenaje. Entonces hay una mirada muy empática de Enrique Díaz y del colectivo que él trabajaba hacia las mujeres, de denuncia, y esto son los años 30, 40, 50, ¿no? Es muy interesante todo su bagaje sobre la mujer. Esta otra, por ejemplo, que es en San Juan de los Lagos, la gente que iba a hacer sacrificios, y esta mujer que está con una corona de espinas, el rostro tapado, y lo que va escurriendo de sangre lo va a recoger este plato de peltre, ¿no? Entonces el nopal en el pecho, que son cosas tremendas, se tiene toda una serie publicada en la revista Hoy, y aquí lo interesante es que esta fotografía fue tomada por un pintor, es de apellido Romero, para hacer una pintura evocativa de esto. Claro, para mí es más impresionante la fotografía, mucho más impactante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, algunos personajes famosos y la vida cotidiana, porque también había el otro lado de mostrar la cosa delicada, sutil, suave de la esposa del presidente, quitándole un confeti del traje, ¿no? Entonces, bueno, estos son fotógrafos que trabajan más para otras fuentes, que trabajan contratados y que van buscando una imagen de loas al presidente, que va a empezar justo en esta época, en los años 40, cuando se hace la Asociación Mexicana de Fotógrafos de Prensa, como un cincho para contener la imagen fotográfica y que no se hable mal de los presidentes. Entonces, bueno, igual aparece el arrabal, ¿no? Empieza los cambios tecnológicos en las cámaras, permiten, ya empieza a haber cámaras de 35 milímetros, más fotosensibles las emulsiones, y permiten que entren a diferentes condiciones, evita el uso de flash, y entonces pueden tomar los fotógrafos imágenes mucho más certeras en el momento preciso sin ser cachados, que eso es muy importante porque la fotografía de prensa va a tener un crecimiento sustancial en estos años, por lo mismo, ¿no? Y aquí los tenemos, estos fotógrafos a la espera de la nota visual, ya todos hartos y aburridos allí en el castillo de Chapultepec, ¿no? Porque pues no sale ni el presidente ni los que necesitan salir, como pasa ahora que vemos, ahí están horas y horas esperando y merodeando. Y aquí, bueno, es una foto publicada porque se echaban tiros cruzados, ¿no? Algunas veces cuando estaban dormidos o jugando billar y hacían estas como vaciladas entre ellos, ¿no? Pero ¿qué? ¿Seguimos? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Los hermanos Mayo, que son de la migración española, llegan en 1939, traen cámaras Leica, ya son las chiquitas de 35 milímetros, ya pueden entrar a cualquier lado, fotografían todo, tienen 5 millones de negativos en el Archivo General de la Nación. Es imposible hacer una revisión general, a menos que es un gran equipo de trabajo, pero tienen este tipo de imágenes, que esta ganó el primer lugar en la primera edición del concurso Palpitaciones de la Vida Nacional, y que es una abuela con dos niñas aprendiendo a leer, la abuela con las dos. Era la campaña de desanalfabetización, no era de alfabetización, desanalfabetización, o sea que se la vieron larga. Pero es muy bonita imagen y ganó el primer lugar justo porque pues es muy conmovedora, ¿no? Entonces, que además, bueno, dentro del cardenismo era, ¿no? Era comprensible que ganara esta imagen. O esta otra de Nacho López, que es una maravilla, ¿no? Es el constructo de lo que es Tlatelolco atrás, y esta niña que está emergiendo de un plano bajo alrededor del algodonero, ¿no? Yo creo que son los oficios que perviven y perduran a través de los años gracias a la fotografía, y Nacho López, que se especializó en capturar el instante preciso de la gente, ¿no? Es el fotógrafo del instante. Y esta otra que me encanta, él es un poco insider, este es de Héctor García, y Héctor toma a la gente así del arrabal, porque es raza. Héctor García es de la Candelaria de los Patos, es raza, estuvo en la cárcel, o sea, a él no se la platica.
Y es interesante ver la manera retadora en que toma a la gente. Incluso tiene un chavito que le está haciendo cremas así, ¿no? Y lo retrata, y esta mujer que lo está como retando, ¿no? Es muy interesante porque logra ser tan empático y lo ven con la cámara y se ponen y se plantan frente a él. Entonces, todas estas actitudes como van transmutándose, ¿no? María García, que es la compañera de Héctor García, quien realizó también fotos en el 68 y a la que no se le dio el crédito en su momento. Apenas se le empieza a reconocer, y María García le ha comentado a una de nuestras alumnas que trabajó muchos años en el archivo, a Raquel Navarro, que llegaban y le decían, esta es foto tuya, no, pero va a ir con el crédito de Héctor, tú no tienes nombre, ¿no? O sea, ven el desdén, en el momento tú no tienes nombre, tú no eres nadie, si no, no la pongo. No, pues, y muchas de las fotos que sacó María, que ahorita empieza así como a recuperar su identidad en la fotografía, están bajo el nombre de Héctor, e incluso algunas del 68, las más famosas son de María García. Entonces es importante ver todas estas cuestiones, incluso como fotógrafa, que bueno, ha sido una tarea muy ruda hacerse de un lugar en el espacio, ¿no? De prensa. Miradas incisivas como la de Rodrigo Moya, ¿no? Que es muy interesante, los contrastes sociales, que es un tipo de fotografía que se va a empezar, emerge ya en los años 50. Son fotógrafos que se mantienen al margen del chayote, del embute, o sea, el dinero que se les daba a los fotógrafos para no hacer fotos en contra del presidente o en contra del gobierno. Y estos fotógrafos en una vida paralela, o como dice Rodrigo Moya, con la doble cámara, porque una la traigo para el medio y otra para mí. Y entonces documentaban doblemente, y estas son las imágenes que él resguardaba para sí, que tienen su archivo, que ha organizado de manera notable, y que tienen este otro referente, que esas eran las que no vendía, digamos, ¿no? O mujeres fotógrafas como Flor Garduño, que tiene esta imagen evocadora y se llama fotografía construida, cuando uno hace posar a la gente, cuando uno pone los elementos, y ahí está Flor con esta imagen muy de una oaxaqueña con las iguanas, o de los niños, que es una mirada que también es muy recurrente en las fotógrafas, capturar a los chiquillos, su vida cotidiana, el amamantamiento. Entonces, todas estas miradas que giran alrededor de la mujer. Graciela Iturbide, que es otra de las muy prestigiadas fotógrafas que tenemos en este país, que esa imagen ha ganado muchísimos premios, es una mujer con una grabadora, una mujer seri, en la montaña caminando con una grabadora que se ha usado infinitas veces para carteles de historia oral o de cualquier cantidad de cuestiones, y estas otras. Entonces, estas son mujeres que van a capturar a las mujeres de Graciela. Las más famosas son las de las iguanas, también ahí en el Istmo, que son fotografías bellísimas de las mujeres, que son muy sólidas, las cuchitecas, ¿no? Que tiene una presencia brutal, y ella las registra como tal. Mariana Jampolsky, que es otra fotógrafa que va a ser, viene de Estados Unidos, clásico, no hombre, voy a un viajecito, y se quedó, ¿no? Venía a ver los del taller de la gráfica popular, le encantaron porque, bueno, tenía una postura ideológica muy cercana a lo que ella pensaba, se queda a trabajar en México y luego se queda a vivir y luego se hace mexicana. Y entonces, cuando en Estados Unidos le ofrecían una fortuna por sus negativos, ella dijo, no, se quedan en México, y armamos una fundación, está muy cerquita a su casa. Aquí tuvimos la fundación por casi 20 años y ahorita se depositó su material en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tiene Mariana? Mariana tiene una mirada empática con los grupos o los sectores indígenas. Y esto va a ser muy importante porque los indígenas fueron vistos pues, como referentes de pirámides, ¿no? Como, ay, a ver, ponte allí, a ver, para que se vea que la pirámide sí está bien bonita, ¿no? Entonces, cuando llegan este grupo de mujeres, que está Ruth de Lechuga, que está Blom, que está Mariana Jampolsky, hay una serie de mujeres que tienen una mirada como antropológica, casi todas extranjeras, muy empáticas, y empiezan a trabajar con los sectores sociales marginados, con el indigenismo y con mujeres, que es ahí donde van a meter el dedo en la llaga, porque es el sector más despreciado. Si el indígena es despreciado, la mujer indígena es peor que el perro, ¿no? Entonces es interesantísimo cómo Mariana y cómo todas ellas las van a rescatar. Entonces, dentro de la escuela, con su huipil,
en fin, tienen 60 y tantos mil negativos de estas vidas en las fiestas y en la vida cotidiana de las indígenas. Y bueno, aquí lo que platicábamos, ¿no? El amamantamiento, me encanta esta foto, ya la mujer se ve que lleva 9 hijos, ¿no? Ya la amamanta como caiga, pues, ¿no? Así de ya, ahí te agarras y ahí te ves. Entonces es muy interesante porque sí son temas que además las mujeres no se dejarían fotografiar tan fácilmente por un hombre amamantando, ¿no? Entonces si es una mujer es mucho más fácil que puedas permitir que esté la cámara frente a ti. Entonces son temas difíciles de trabajar. O Elsa Medina, que la conocemos bien, ¿no? Pero que está justo es el curso entre el mundo indígena llevado a la urbe, ¿no? Entonces una mujer con su rebozo, parada en el metro, con una serie de manos que están alrededor de ella, en una horizontalidad, manos obreras, manos de albañiles. Entonces es muy interesante ver cómo está esta mujer en un tránsito hacia la urbe del campo, ¿no? Y todavía nos subimos al metro y podemos encontrar grandes referentes del estilo. O estas otras que son las chicas ya más jóvenes que están llegando ya son más millennials para los años 2000, como Yvonne Deschamps, que ya hacen fotografía construida. Y aquí vomitan todo lo que es fotografía documental, así como que ya no soportan una más y empiezan a hacer este tipo de fotografía con un discurso personalizado muy interesante, en donde ellas van a hacer el constructo de sus relatos y son lo que van a entrar en juego en la visualidad para fines del siglo XX y principios del XXI. Ángeles Torrejón, que es otra mujer que va a recoger, otra fotógrafa que va a recoger, se va a ir a Chiapas, recién parida casi, su marido Marco Antonio Cruz se hace cargo del hijo casi un año, digo, es una pareja excepcional, y ella va y viene con Chiapas, la deja entrar Marco y se mete en la entraña de la vida chiapaneca y va a trabajar todo lo que es a las mujeres del EZLN. Es un trabajo maravilloso que merece ser estudiado y difundido, y tiene este tipo de imágenes que a mí me parecen muy elocuentes, ¿no? La mujer indígena que todavía le da pena pararse frente a una cámara con su traje de satín y sus tenis, ¿no? Entonces es algo que Mariana Jampolsky trabajaba mucho, que era esta contradicción campo-ciudad, que tienen el guarache pero lo desplazan por el tenis porque les da más prestigio, tenis y calcetín. Entonces si van a una fiesta ya van vestidos así. Es muy interesante todas estas transmutaciones y contradicciones en la imagen indigenista. Y bueno, estas fotografías que les voy a presentar, que nos vamos a ir un poquito más rápido para no comerme el tiempo de mis colegas, vienen del Consejo Mexicano de Fotografía, que se encuentran ahorita depositadas en el centro de la imagen. Y vamos a revisar, más o menos de Manuel Zavala, algunas imágenes ya de fines del siglo XX, ya de las marchas, ya de la presencia de la mujer en las calles, de otra manera, y este es un encuadre maravilloso que hizo Manuel, desgraciadamente falleció como hace año y medio. O esta otra de Angélica Cepeda, ¿no? En donde ya es un autorretrato con imágenes proyectadas sobre sus senos. O tenemos estas otras de Huina Fogarte, que también son maravillosas, ya la imagen de la mujer con espinas, pero en un contexto de tendederos, de azoteas, pero ya no se disimula, sino ahí está la presencia. Otra de Huina Fogarte también. Pedro Valtierra, del que tenemos por supuesto gran noticia de todas sus fotografías indigenistas, que hay un archivo impresionante que no conocemos, y estas son las que ha donado al centro de la imagen, ¿no? Que son imágenes. Pedro Meyer, que aquí vamos a notar una mirada, si quieres vemos la siguiente, que es una mirada masculinizada frente a la mujer. Entonces, muy interesante porque a pesar de que pudiera ser muy empático, no lo está siendo empático con el otro, con el que observa, con el que ve, con el que mira, con el que da el dinero, ¿no? Y esta otra de Pablo Ortiz Monasterio, que también es una mirada muy masculinizada, y Rafael Lonis, ¿no? Entonces, con estas imágenes que Rafael es como un bombón con la fotografía, trabaja los 52 tonos de grises, de blancos, de negros. Seguimos Rogelio Cuellar y vamos a tener a todos estos fotógrafos de fines del siglo XX, principios, todavía son fotografías analógicas, todo esto es plata sobre gelatina, o como les dicen, argénticas o fotoquímicas. ¿La quieres tomar? Ah, dale.
Pero es muy interesante porque estamos viendo cómo, a pesar de que la tecnología, pues en el momento no ves qué tienes y tenías que tomar una foto, máximo dos, porque si no, el rollo te volaba y era muy caro hacer fotografía. Entonces vamos a ver cómo tienen ya un ojo muy entrenado ellos. Víctor Flores Olea, el que fuera secretario de Cultura, ¿no? Esto es cámara abajo, esto es para que ellas no se den cuenta, las chicas de la calle de Manzanares, ¿no? Que están siendo tomadas. Victoria Blasco, que se dedicó a tomar espaldas, que fue toda una especialidad maravillosa, porque tomaba espaldas de mujeres todo el tiempo, y que entonces hizo toda una ritualidad de la espalda, que pocas veces en la fotografía se toma, uy, no saques de espalda porque ya te salió mal la foto, y ella lo que hacía era justamente esto, ¿no? Aquí está también un tronco. Cero rostro sacaba. Vicente Guijosa, que es otro que sigue sacando maniquís, es maravilloso. Vicente tiene toda esta mirada siempre muy aguda en torno a la mujer. Y empiezan todas las miradas críticas, duras, de encierro, de denuncia, de qué está pasando con la mujer, que es muy interesante, ¿no? Vida Jovanovic, de nuevo. Yolanda Andrade, que es una expertaza en fotografía también documental. Y este es de Matirene Alcántara, que a mí me gusta mucho porque aquí no se aprecia, pero el pantalón es como de tigrito. Estas mujeres musulmanas que por arriba están todas tapadas, pero abajo traen marcas brutales de Givenchy, ¿no? Pues sí, pues lo poco que pueden usar lo usan y bien caro. Entonces es muy interesante porque es como transfronteras, transmodernizador. Entonces parece que no, allí dentro de las ruinas caminando hacia el futuro, ¿no? Y Patricia Digis, que es en donde me quiero centrar un poco, que es una fotógrafa que hizo este relato de las cárceles de mujeres durante 10 años, se fue a las diferentes cárceles en el país a tomar a las mujeres y tiene, por ejemplo, estas imágenes. Esta es una chica que lleva 7 intentos suicidas, ¿no? Los baños en la cárcel, ¿no? ¿Cuál limpieza, cuál higiene? Entonces una fotografía que va haciendo denuncias constantes, ¿no? Aquí la chica de los tatuajes, que tiene una anorexia severa, y que ella puso a varias de ellas a posar como si fuera un estudio o gabinete fotográfico, que es una maravilla, porque posaban con el deseo de salir, de ser, de tener un ente, de tener presencia. Cuando ella acabó su libro, la presentó una ex reclusa, que fue muy bonito el evento, porque entonces ella hablaba desde la importancia que tuvo para ellos el ser retratadas, ¿no? Entonces, o estas otras que a mí me encantan, esta es una mujer entre dos chicos de fiesta de estos que se encueran, ¿no? Pero la mirada y el gozo de ella es infinito, ¿no? Entonces me parece que cambia mucho la mirada del hombre que le está pagando a la chava por verla, ¿no? Esa mirada lasciva, así casi babeante, a esta mujer gozosa con los dos cuerpazos, ¿no? Me encanta porque Patricia tiene esta capacidad de desarrollar estas imágenes. Vemos la siguiente, o una crítica social de las clases altas, ¿no? Así, la vanidad, y la toma desde un encuadre en picada que hace que se doble la imagen y se vea todavía más firme la crítica. O esto que es una serie, que es la que les quiero plantear, que se llama Mujeres de Peso. Ella va a estrenar ahora su exposición en estos días, que es una chulada porque es la manera en que las recupera a estas mujeres. Ella las agarra en la calle y le dice, ¿quieres posar? Y empiezan posando vestidas, y poco a poco va logrando que se desnuden y que hagan lo que no pueden hacer normalmente, gozar su desnudez, gozar su cuerpo. Y hablando justamente de libertades y ataduras, estas mujeres de peso, si quieres vemos la siguiente, que gozan su cuerpo, es algo inédito en nuestra cultura, que además es tan importante aceptarse como eres y gozar tu sexualidad, tu redondez, tu todo. Y Patricia las recupera, las pone en estos megasillones con colores morados y rojos y divinos, y se vuelve un cuerpo del deseo aceptado. Y yo creo que este es el beneficio que tiene este tipo de fotografía de este siglo XXI, en donde Patricia les está dando presencia y otro ser a estas mujeres de peso. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora Monroy.
por su disertación. Como ven, ella investiga sobre fotografía. Entonces, fotografía y el cuerpo. Artemisa es más cercana a la literatura y al activismo, Eli a la sexología y al activismo. Entonces es como interesante toda esta muestra de miradas desde distinto ámbito, pero sobre el cuerpo femenino. Y la doctora me encanta, además, ya lo voy a confesar públicamente porque cada que la escucho me enseña cosas y me despierta cosas. Ahora que hablaba de la pareja esta de fotógrafos, que las primeras fotografías de la fotógrafa García, ¿no? Se las firmaban al marido porque ella no era nadie, porque no podía, y siento así como una incomodidad. Y recuerdo, porque yo no soy historiador, pero en el INER me acercaba a muchas vertientes de la investigación, y por ejemplo, cosas como que Agustín, el esposo de María Félix, el compositor, Agustín Lara, pasaba algo similar con él, o sea, la hermana es coautora o incluso autora de muchas de las canciones más famosas de Lara, y sin embargo nunca se le firmaron a ella. Entonces eso lo aprendí con los investigadores y en los cotorreos. Entonces es muy padre ir descubriendo esas cosas, ¿no? Aunque molesten, pero hay que saberlas y hay que difundirlas. Entonces muchas gracias, doctora. Yo le cedo el micrófono a la maestra Artemisa Telles y la escuchamos unos momentos, ella decidirá, y luego seguimos con Elia Martínez para al final tratar de dialogar entre todos nosotros. Muchas gracias. Pues contenta con la invitación, y siempre es agradable compartir mesa y hablar en este marco de lo que estamos ya preparando para mañana, que es toda esta mirada de frente hacia la mujer. Cuando me hicieron la invitación pensaba eso, es tan difícil para mí como a veces centrarme nada más en un texto, porque da para tanto el tema. El cuerpo de la mujer tan presente todo el tiempo, y en este momento los cuerpos de las mujeres, los cuerpos sexualizados de la publicidad y los cuerpos muertos del feminicidio apareciendo todo el tiempo y siendo igualmente exhibidos por la prensa, ¿no? Lo que sucedió con Ingrid Escamilla hace apenas un mes, que es esa situación en donde simplemente una mujer fue revictimizada por la prensa, y cómo se dividieron las opiniones con respecto a qué era lo que se debía hacer, ¿no? Empieza la discusión, ¿no?, en los grupos feministas, y la primera pregunta es si debemos ir a protestar exactamente a donde fue el crimen, y las mujeres que viven en esa colonia responden: por favor, no vengan, las represalias serán terribles, ¿no? Entonces hay alrededor de este cuerpo una serie de otros cuerpos, que son estos cuerpos fotografiados también, los cuerpos de la fotografía que inventan estas mujeres hipersexualizadas, estas mujeres que venden autos, que venden condones, que venden pañales, que venden refrescos, que venden cerveza, y cualquier cosa que se ponga entre unas buenas chichis o junto a unas buenas nalgas se puede vender. Y por otro lado, estos cuerpos destrozados, despojos y pedazos de lo que las mujeres fueron. Cuando hablamos de este tema se habla mucho de la cosificación de las mujeres. Yo creo que la cosificación de las mujeres es un tema de los años 80. Hoy en día podemos hablar de la basurización de los cuerpos femeninos, que se encuentran constantemente separados, desmembrados, y precisamente en los botes de basura, y a veces en los lugares donde la gente habitualmente tiraría basura, o sea, lotes baldíos, en el desierto, en los parques, en las barrancas, en los ríos. No, claro que esté bien tirar la basura ahí tampoco, ¿no? Pero es esto, es un símbolo también de que son despojos que no tienen ya ninguna utilidad. En ese sentido, pensar en el cuerpo de la mujer tiene hoy un matiz bastante duro y bastante crudo. Pensar en un cuerpo que es política y socialmente vaciado para ser utilizado casi como si fuera solamente pues una especie de contenedor, ¿no? Y entonces adentro de él se pueden poner muchas cosas.
se pueden poner muchas publicidades, se pueden poner muchos castigos ejemplares, se pueden poner muchas cosas adentro de los cuerpos de las mujeres siempre y cuando estén vacíos de la mujer misma. El trabajo que se está haciendo desde el feminismo y el trabajo que se está haciendo desde muchos flancos es precisamente volver a llenar el cuerpo de la mujer misma, y que sean las mujeres las que hablen desde sus cuerpos y los recuperen para sí mismas. No un cuerpo para ser observado, ni un cuerpo para ser exhibido, ni un cuerpo para ser utilizado, sino un cuerpo para ser vivido, y un cuerpo sobre todo vivible. A lo que me dedico y que es parte de mi trabajo es a tener un taller de cuento erótico para mujeres. Y se podría pensar que un tema como el que estoy abordando ahorita es exactamente el extremo opuesto de lo erótico. Pero cuando hablamos de cuerpos femeninos, tenemos que hablar de estos cuerpos que inundan el mundo de las mujeres y el imaginario de los varones. En el taller de cuento erótico para mujeres abordamos el tema del erotismo y el tema que siempre mantiene a mis alumnas perpetuamente preocupadas, que es la pornografía. Las alumnas que llegan al taller de cuento erótico por primera vez siempre tienen miedo de escribir pornografía. La primera tarea que yo les dejo es que escriban pornografía. Y cuando ellas escriben pornografía se dan cuenta de que no pueden escribir pornografía, porque nada en la literatura apela a la pornografía. La pornografía necesita de la imagen. La pornografía está sujeta a que una persona sea filmada o fotografiada o grabada o explotada de alguna forma capitalista, y eso es la pornografía. La pornografía necesita de una mirada voyerista y clientelar que la literatura no tiene. Y por más obscena que pueda ser la literatura, tampoco puede agredir a la otra persona, porque constantemente puede simplemente detenerse, porque leer es un trabajo que necesita de cierto hábito, de cierta repetición, de cierta necesidad de seguir. No es como las imágenes, que a veces es muy tarde cuando ya la viste, como le sucedió a muchísima gente con el cuerpo de Ingrid Escamilla. Nadie la quisimos ver, pero muchas personas de impacto la vimos. Y quienes de impacto la vimos ya nunca la vamos a poder olvidar. Esa es la pornografía. Es una imagen que se clava ahí y que una vez que la viste no la puedes olvidar, y que genera una manera de reproducción involuntaria. La pornografía y el cine es una reproducción, digamos, dice Tines Caja de manera muy inteligente, que el cine es un gusto de necrofílicos, porque todo el mundo ha visto a Marilyn Monroe, pero pocos lo vieron en el cine en su momento, comparado con quienes lo han visto ya reproduciéndolo en sus casas después de que ella estaba muerta. Eso no puede suceder en la literatura, ¿no? En la literatura no hay cuerpos reales, ni personas que puedan ser chantajeadas después con mostrar eso, ni personas que cuando cambia su estatus económico, político, social, están de todas maneras fotografiadas y entonces pueden vivir esa angustia y ese temor de ser descubiertas teniendo sexo voluntariamente o habiéndolo hecho por dinero. Entonces siempre les digo a mis alumnas, primero que decirles todo esto que les estoy diciendo a ustedes, pues escriban pornografía, ¿no? Y entonces cuando traen su pornografía, pues nos reímos, ¿no? De ahí en adelante todo es escribir cuentos eróticos y entender que la literatura del sexo puede ser más o menos explícita, pero que eso no la convierte en pornografía. Desde mi punto de vista no existe la literatura pornográfica. Puede tener una intención muy explícita, inclusive muy violenta, pero no son cuerpos reales ni personas reales. Es muy contestatario en una época como esta, en un país como este, sentarte cada viernes con un grupo de mujeres a escribir cuentos eróticos, a leer cuentos eróticos, a compartir autores y autoras eróticas, a prestarnos unas a otras y recomendarnos unas a otras muchos textos eróticos y otros por lo menos picantes, y de vez en cuando, claro, también películas y también algo de pornografía, ¿por qué no?
Se puede recomendar cualquiera de esas cosas y se puede ver con una cierta mirada que no es voyerista y clientelar, sino que es creativa. Y que tiene como finalidad hacer algo que no es una reproducción, sino una creación como tal. Desde hace muchos años nos dedicamos a eso. La generación que está tomando el curso en esta ocasión, pues ya es la 17ª, entonces ya hay muchas locas sueltas por la vida, haciendo estas cosas, publicando sus cuentos, a veces en revistas, a veces en blogs. Algunas de ellas ya han hecho sus propias colecciones y han publicado sus propios libros de cuentos, y algunas se han seguido por ahí haciendo poesía o novela u otras cosas. Algunas hacen performance, una de ellas hace un espectáculo muy extraño donde hace como un trabajo de hipnosis erótica con la gente y es muy entretenida. Entonces hacen distintas cosas, ¿no? Y presentamos estos libros y presentamos estos cuentos y luego los leemos en público, que ese es otro de los momentos, porque el primero es llegar al taller, llegar con ese miedo de que me voy a encontrar aquí, llegar y enfrentarte a personas sumamente intensas como yo, que hablan así muchas cosas y piensan muchas cosas y cuestionan muchas cosas. Entonces, frecuentemente las veo durante por lo menos 5 semanas así, ¿no? Y ya poco a poco unas se van yendo y otras se van relajando y otras le van entrando también a los grados de intensidad, y es interesante cómo se van haciendo esos grupos y esos círculos de mujeres. Ya Shinoda Bolen dice que cuando el 100º círculo de mujeres se abra sobre la faz de la tierra, el 1.000.000º, dice ella, el 100º y después el 1.000.000º, el mundo entero empezará a cambiar. Y no importa para qué nos reunamos, al final es que nos reunamos y que esas mujeres no sean cuerpos solitarios siendo explotados y aprovechados y violentados en el mundo. Eso es lo que nosotras queremos hacer. Idealmente eso es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es reunirnos todos los viernes y contar muchos chistes sexuales y leer muchos cuentos eróticos y producir mucho, sobre todo durante los últimos meses del curso, porque dura 10 meses. Entonces, durante los primeros 3 meses no escriben nada que sea un cuento erótico, ¿no? A los 3 meses escriben su cuento pornográfico con mucho temor, y ese es el primer filtro. Ahí es cuando muchas ya no regresan. Pero bueno, claro, a partir del 7º mes ya cada semana están produciendo un cuento erótico, un cuento erótico, un cuento erótico como mínimo. Entonces eso es muy interesante y muy contestatario, recuperar el discurso del placer desde la mujer. ¿Qué es en realidad lo que a las mujeres les gusta del sexo? La primera pregunta, ¿de verdad a las mujeres les gusta el sexo? Y la siguiente, ¿de verdad les gusta el sexo así? ¿No? Y después todas las demás preguntas que se van desprendiendo acerca del erotismo y del placer, que no es solo sexo, por supuesto, porque el erotismo y el placer sexual no solo está en el sexo, ¿no? Entonces vamos desarrollando, ampliando todas estas ideas y vamos encontrando eso que presumiblemente será el erotismo más propio, o sea, el de cada quien, ese donde una y otra no coinciden para nada, ¿no? Pero sí nos entretenemos y nos excitamos unas con los cuentos de las otras, aunque de pronto dices, de veras, caracoles, de veras, cadáveres, de veras, hombres lobo, ¿no? Y cosas así. Pero es divertido y nos permite ir ampliando el compás de algo que se ha abierto infinitamente al dolor femenino, a la tortura femenina, al malestar femenino. Y que de pronto se abra del otro lado al placer, a la dicha, al gozo, al gusto personal, a la fantasía, al sueño erótico. Entonces eso es lo que hacemos. De cara a lo que va a suceder mañana, que todo el mundo creemos saber qué es, pero nadie sabemos qué es, creo que lo más importante es no perder el gozo. A todas las mujeres que están aquí y que mañana van a ir a marchar o no van a ir a marchar, que pasado mañana van a ir a trabajar o no van a ir a trabajar, no tienen por qué darle explicaciones a nadie. No tienen por qué educar a los varones que están a su alrededor. No tienen por qué educar a las mujeres no feministas que están a su alrededor. No tienen por qué decirle nada a nadie, ni pelearse con los trolls de Facebook, de Twitter, de Instagram, de quién sabe dónde más. No tienen que hacer nada de eso, sino conservar el gozo.
reúnanse con las amigas y disfruten el Día de la Mujer, que si no, bien, no es un día para celebrar, sí es un día para celebrarse. Gracias, Artemisa, por tus palabras y gracias por aceptar la invitación de compartirnos con nosotros un poco de esta idea del gozo. A mí me atrajo esa frase, la he platicado con amigas, el gozo desde la mujer, es decir, desde el punto de vista, desde el ámbito, desde las sensaciones de la mujer, para empezar a cambiar o para seguir cambiando todo ese contexto en el que se ha ido usando como objeto del deseo y del gozo del otro, ¿no? Interesante. Te lo agradecemos muchísimo. Yo le cedo la palabra entonces a la maestra Elia Martínez Rodarte, sexóloga y activista, para que comparta con nosotros esta tarde también. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo preparé un material que básicamente son reflexiones sobre el cuerpo femenino desde varios frentes, incluso desde pues, el frente de la mujer, del hombre trans, la mujer trans, de la transexualidad también, y bueno, y de la vulva, etc. Y bueno, pues empiezo. Gracias a mis queridos amigos del INERM, a Luis, sobre todo quienes fomentan estos conversatorios y reuniones que son parte de las revoluciones mexicanas de la historia presente. Hace unos pocos años, un lector de mi columna Imaginaria, esta columna se publica en los periódicos Metro del Grupo Reforma en el país, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y este hombre me escribió pidiéndome un consejo, más bien acompañamiento para una interrupción legal del embarazo. Aunque en ese entonces no estaba certificada para el tema, decidí no hacer el acompañamiento de esta interrupción del embarazo para este hombre trans. Él estaba embarazado con 5 semanas y media de gestación, estaba a tiempo de realizarse una interrupción legal del embarazo, ya que no estaba preparado para crear un hijo o hija, y menos, en sus palabras, sin pareja. No se sentía capaz. En ese momento él no quiso ser padre en plenitud del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, como hombre transexual con preferencia sexual hacia hombres cisgénero heterosexuales, como lo fue durante toda su vida. Él era aún una persona con órganos sexuales pélvicos internos femeninos, que decidió empoderar en su expresión sexual e identidad de género, realizando las transiciones necesarias para vivir, sentir y asumirse en el cuerpo de su identidad de género como hombre. Pero como padre no estaba listo. Como hombre trans estaba aún en transición. El poder está en el cuerpo, porque es nuestro medio de expresión y de ser en el mundo. Este hombre transgénero efectuó su interrupción legal del embarazo gracias a los afanosos acompañamientos de amigas y conocidas en este tema en la frontera de Coahuila, estado de donde soy originaria. Gracias a la ingesta de los medicamentos para realizar una ILE segura, se llevó a cabo el procedimiento. Él tenía la opción de hacerlo en Estados Unidos al ser fronterizo, pero la idea de ir a Texas a buscar una clínica de abortos y aparecerse con una incipiente barba y vestido de vato era un sinsentido. Pese a que eran aún tiempos de Obama, quizás la presidencia más influyente para el avance de los derechos de las personas transexuales en Estados Unidos. Nunca tuvimos tiempo de reflexionarlo juntos, pero creo que este fue el único momento horripilante que este hombre trans vivió en su fase de transición a varón. Aún debía resolver los asuntos de su parte, que aún pervivía con órganos sexuales pélvicos internos y externos como mujer. Este hombre trans realizó una ILE con un gran acompañamiento que no es comprendido fácilmente, ni siquiera por las asociaciones de apoyo al aborto libre y gratuito. También, entre las mujeres, existe una enorme transfobia y actitudes TERF, que quiere decir en sus siglas en inglés Trans Exclusionary Radical Feminist y en español Feminista Radical Trans Excluyente. Como algunas feministas, como Amelia Valcárcel, que públicamente pues, hablan niegan la existencia de las mujeres trans.
Presenciar el ejercicio de su expresión sexual masculina y de asumir una identidad de género con la cual se sintió pleno, me hicieron sentir respeto y compasión hacia este compañero de aprendizaje. Asumir la identidad de género es un constructo, un asunto político y de derechos humanos. El asunto de poseer una vulva y una vagina, más los constructos que implique mantener una reproductividad en control, es un tema controversial, junto con la menstruación, la menopausia, el posparto, que son asuntos del cuerpo de la mujer. Vivir, habitar y expresar nuestra sexualidad en todos sus sentidos y dimensiones desde la heterosexualidad es un trabajo cómodo y asimismo una alienación, o al menos es la conclusión implícita de los sexólogos de mediados del siglo pasado, por lo menos en los casos de Masterman Johnson, Kinsey y Kaplan. Mirar desde la perspectiva heterosexual puede llevar a muchas personas a dar muchas cosas por sentado. El tema que ahora nos reúne por el Día de la Mujer y todo lo que significa a hoy es el cuerpo sexual, libertades y ataduras. Un cuerpo es sexual, sexuado, sexualizado e hipersexualizado en muchos casos, y en el de la mujer es un asunto político que incide en todas las esferas humanas, porque estamos en comando de la reproductividad, al menos desde la perspectiva fisiológica, dado que muchas de las decisiones sobre la fecundidad y antifecundidad tienen que ver con los mandatos patriarcales. Por ende, las mujeres somos sujetos y sujetados, como explica Bonder al referirse a la subjetividad moderna sobre el cuerpo. Ahora, las mujeres, al menos en Occidente, pueden expresar su idea del cuerpo y la construcción del mismo y desde ahí asumirse y expresarse. No pudiésemos abordar un tema de expresión y de libertad del cuerpo de la mujer sin sacar del cajón del siglo XIX la consigna de que una cosa es la libertad y otra es el libertinaje. La libertad del cuerpo de las mujeres, cisgénero y trans, es un territorio acotado y sujeto a la determinación patriarcal y guiado hacia los fines que a éste le convengan. Visto este cuerpo político y sexual desde el púlpito, desde la curul, desde la mañanera y desde un par de gónadas colgantes cobijadas bajo un escroto. Visto desde una perspectiva realista, la libertad de un cuerpo de mujer siempre ha sido considerado como libertinaje, que básicamente quiere decir que la mujer hace lo que quiere sin el gobierno ni aprobación del sistema patriarcal afianzado y saludable entre la población. Y aquí agrego, hasta en las tribus de la diversidad sexual, algunas en especial las más heteronormadas, que son las más homofóbicas, transfóbicas y lesbofóbicas, algunas de ellas. El libertinaje es cuando ella ya se salió del huacal y del sistema infantilizado bajo el cual crecen muchas mujeres, que no solo es la opresión machista o misógina, sino que también es el entorno en el cual suceden la mayoría de las agresiones sexuales. En casa se violaba porque el señor decía que todas eran suyas. Me contó una vez una lectora quien vivió abuso sexual por parte de su padre hacia ella y hacia sus 5 hermanas. Ella funge ahora como cuidadora de las menores. Hablar de la libertad del cuerpo de las mujeres también es un asunto doloroso, porque aún en la niñedad de lo cotidiano existe una condena hacia las funciones básicas y elementales de nuestra perfecta cuerpo. Se sataniza a la regla por apestosa, se sanciona a la gestación por hormonal y incluso existe la violencia obstétrica que se ejerce por parte de hombres y mujeres sin ningún castigo. Es impune la violencia obstétrica en todo el mundo. La menopausia da hueva porque la mujer ya no sirve y hasta la madre que está en periodo de lactancia es una aberración con sus senos lecheros que no sirven como objeto sexualizado para el consumo del vato. En una pieza para la BBC escrita por Tim Harford, describe de manera dolorosa cómo las mujeres han padecido la menstruación, pero más que nada los estigmas que genera, como la suciedad y el mal olor, así como el confinamiento y ser apartadas y recluidas durante los días de la menstruación. Este artículo trata sobre los problemas para promover las toallas sanitarias, cuando empezaron las toallas sanitarias en el siglo pasado, por los años 30.
¿Cómo se hacía la venta y publicidad de este producto para combatir algo que no se nombra, como la regla? Porque la menstruación es una asquerosidad, porque construimos asquerosidad alrededor de ella. La historia de la higiene femenina con productos desechables para ayudar a una mayor comodidad durante los días de la menstruación es muy reciente, ya que surgió tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Hartford hace una anotación importante. Pese a que se logró la invención de la toalla sanitaria y le pusieron Kotex, la marca más popular en el planeta, jamás se nombró a la menstruación, tal y como sucede en nuestros días. Está prohibido hablar de la regla, de su periodicidad, de sus cólicos, de los coágulos, de la abundancia o de la escasez, de cómo es su textura y olor. Hasta hace poco, para comprobar la absorbencia de las toallas en la publicidad, se usaba un líquido azul. Se le llamaba a la regla la enfermedad del mes. Decían que las mujeres la regla no las dejaba pensar, por lo que se instaba a que no fueran a la escuela. Estamos hablando de Occidente y sus presuntos países civilizados, ya que en Estados Unidos y en ciertos países de Europa ya se comercializaban toallitas higiénicas que no tenían la misma absorción del cellucotton, un material para hacer vendas que pronto fue adaptado como compresas o toallas sanitarias por las enfermeras. Claro, las mujeres inventamos las toallas sanitarias. Desde tiempos inmemoriales, en las culturas más antiguas se hacían de tela y se lavaban. Ahora están de moda de nuevo, al menos desde principios de este siglo. De nuevo los trapitos al sol. Recordemos que al ser la regla un estado impuro y pecaminoso del que no se debía hablar en voz alta, poner a secar al sol las compresas de la menstruación es un mensaje. En esa casa viven mujeres en edad de reproducirse, son cuerpos horno. La mujer en su corporeidad, cisgénero o trans, será determinada en sus libertades y ataduras al mismo tiempo que ejerce la una y la otra. Es libre de desnudarse y protestar con el arma que es su cuerpo, pero está atada a la convención. La mujer ni siquiera debe detenerse a gritar por algo, mucho menos a enseñar los senos. Es libre de tener toda la actividad sexual que desee, con quien y cuando quiera, pero está atada a la convención de ser una puta. La libertad sexual y el derecho al placer es algo que aún, me parece, no queda claro en el feminismo. Es libre de elegir sus momentos reproductivos, pero como elecciones sin punto de retorno y sin un verdadero gobierno de las alternativas y de su cuerpo mismo. Para las mujeres mismas, su cuerpo llega a ser un misterio y por lo mismo, quizás algunas no estén potenciando todos sus dones. En ciertas fases de la historia, como el medievo y varias culturas del planeta, incluyendo la nuestra, el interior del cuerpo era un misterio. En la concepción ática incluso se creía que el cuerpo vivo era completamente ajeno al cuerpo muerto. Había una resistencia a mirar los dentros. Esa actitud y forma de abordar la corporeidad enterró durante siglos a la vulva, por ejemplo. La evasión de mirar los dentros de un cuerpo humano, como sucedía con los babilonios y los mismos griegos, puede ser que haya influido en el afán de esconder las partes del cuerpo, pero la más invisible de todas, la menos nombrada, la que ostenta menores libertades, es la vulva. Como significante, la vulva es ineludible porque personifica el significado de ser mujer en todo el espectro de sus signos. La vulva es oculta, no se le nombra, porque para ello la vagina se ostenta como el órgano rector, porque vivimos en una coitocracia y esta responde a la reproductividad. La vagina es la receptora, es el guante del pene, la casa del falo y luego el tobogán de salida de una criatura que se produce en nuestros órganos sexuales pélvicos internos. Pero la vulva es invisible, es el elefante blanco de la sexualidad femenina. Por eso cuando les pidan un pack con fotos de su vagina, díganles que mejor les mandan un eco, porque pues la vagina no la van a poder ver a simple vista. Se trata de quieren un pack de la vulva, ¿verdad? Hace poco en una plática sobre cirugía plástica reconstructiva de vulva, labios mayores y menores, así como de himen, si es que eso existe, que no, el 4% de las mujeres en el mundo tienen himen o la idea del himen, ¿verdad? La médica que habló sobre este procedimiento
nos narró cómo iban a lucir los órganos sexuales pélvicos externos. Jamás dijo la palabra vulva, que en realidad es donde sucede la cirugía de lo que ella todo el tiempo narró erróneamente, siendo una médica, labios vaginales. El tabú de la vulva y nombrarla es ancestral. La vulva asusta al diablo, aleja a los malos espíritus, cura del pasmo, amansa las aguas del mar para que los pescadores vayan y vuelvan con bien, y una no se parece a la otra. Ha sido un escudo protector y talismán, y con todo eso es innombrable. No debe ser tocada, y como diría el doctor Kellogg, el de los cereales, precisamente quien fue un médico higienista del siglo pasado y fue también pionero en la idea de los ataques con ácido, porque sugería que se les debía echar ácido a las mujeres cuando se masturbaban para que no lo volviesen a hacer. Pues obviamente si les echaban ácido no tenía ni siquiera que tocarse, ¿verdad? Era algo atroz esta sugerencia de Kellogg. En el estudio de la sexología moderna, la masturbación y las revelaciones de lo que en realidad sucede en la vulva siempre han sido usados en contra de sus teóricos, como pasó con Alfred Kinsey e incluso en algunos momentos con Masters y Johnson, pero en menor medida. Audre Lorde, en Usos de lo erótico como poder, amasa casi literalmente la idea del placer femenino secreto, tan escondido, que nos impide ver su dimensión entera, ergo la medida del placer. El clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, y creo que esta frase es la que he repetido y escrito más en mi vida como sexóloga, y al existir tanta capacidad de placer y de gozar, porque solo para eso sirve el clítoris, demanda también un freno patriarcal. El miedo a la vulva es una cualidad del patriarcado. Y cito a Lorde: este es uno de los motivos porque lo erótico despierta tantos miedos y a menudo se le relega al dormitorio si es que llega a reconocerse, pues cuando comenzamos a sentirlo profundamente en todos los ámbitos de nuestra vida, también empezamos a exigir de nosotras mismas y de nuestros empeños vitales que aspiren al gozo que nos sabemos capaces de sentir. Nuestro conocimiento erótico nos fortalece, se convierte en una lente a través de la cual escudriñamos todos los aspectos de nuestra existencia, lo que nos obliga a evaluarlos honestamente y a adjudicarles el valor relativo que poseen en el conjunto de la vida. Y obrar así es una gran responsabilidad que surge de nuestro interior, la responsabilidad de no conformarnos con lo que es conveniente, falso, convencional o meramente seguro. Todos estos escenarios y momentos del cuerpo femenino, del cuerpo de la mujer y del constructo del mismo son solo reflexiones y escenarios a través de la historia o de diferentes culturas, la nuestra inclusa, con las cuales quiero invitarles a repensar la idea de nuestro cuerpo femenino. Les invito a empoderar su cuerpo, a gozarlo en la plenitud de todos sus dones y potencias. Miren su vulva con un espejo, gocen como si fuera la última vez sus masturbaciones y responsabilícense de sus orgasmos, porque, como dice el sexólogo David Barrios, el orgasmo es de quien lo trabaja y nosotras podemos. Mañana nos vemos en la marcha, el lunes nos hacemos invisibles con el paro y viva la vulva. Gracias. Muchas gracias a la maestra Elia Martínez Rodarte por su participación de esta tarde. Acto seguido, yo les pediría si hay una pregunta o algún comentario en el público. Este es el momento para que se lo planteen a nuestras ponentes sobre cualquiera de los temas que escucharon esta tarde. Si no hubiese ninguna, si pueden levantar la mano con toda confianza y platicamos. A ver, aquí tenemos una. Yo creo que habladito fuerte. Bueno, pues para felicitar las tres participaciones, me han parecido muy interesantes, llenas de un análisis y una reflexión puntual. Y quiero pasar a hacer mi comentario en lo particular para la doctora Monroy. Estas imágenes, esta selección de imágenes ha sido pues muy memorable
memorables, ¿no? En varios sentidos. Pero creo también, particularmente en el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas, estos diferentes fotógrafos han desgraciadamente contribuido a fijar un estereotipo de las mujeres indígenas, que si de por sí están invisibilizadas, las visibilizan a través de de un estereotipo que ciertamente parecería inamovible, ¿no? Y por otro lado también creo que hoy en día también hay una serie de fotógrafas indígenas, como Citlali Fabián, que es una mujer de Oaxaca, que ellas mismas están tomando sus propias, tienen su propia mirada sobre su propia cultura, y eso me parece todavía más poderoso. Esa es como mi primera reflexión. La segunda, un poco abarcando a las tres participaciones, estas mismas fotografías me hicieron pensar en un libro maravilloso que se llama Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, donde la fotografía y la acción misma, el fotógrafo, la temporalidad que se vive, tiene que ver justamente con esta represión del cuerpo, en este sentido de que la prostitución está prohibida en el periodo del porfiriato, empieza la parte de la higiene, ¿no? Y son justamente las prostitutas encerradas en un manicomio que es la Castañeda. Entonces también pensé que en toda esta serie de imágenes no están aquellas mujeres que tienen alguna enfermedad de tipo mental en donde el cuerpo ya no les pertenece, y es entonces el Estado el que viene a prácticamente anular la voluntad, toda la decisión de ese goce, de esa voluntad, ¿no? Entonces me parece terrible también, bueno, es cuerpo, pero también pienso en esta parte de la salud mental que es más que necesaria. Nosotros podemos estar aquí por voluntad propia, pero hay mujeres que están encerradas no solamente en las cárceles, sino en su propia mente, ¿no? Y eso es completamente terrible. Entonces, ese es mi comentario. Y lo último, pues la invitación de Artemisa, que me parece extraordinaria, ¿no? En relación también con la última exposición, que finalmente pues estamos vivas, ¿no? Y en esta cuestión de dignidad, de alzar la voz y de hacer Yo nada más rápidamente, sí, tienes toda la razón. Yo creo que actualmente hay un trabajo muy profundo que se está haciendo de las mujeres fotografiando, digamos, su vida cotidiana indígenas, ¿no? Y sobre todo Marush Shantis, que ha sido muy cuestionada porque por un lado se le dice, no, es que tú estás viendo como mujer occidental a la vez que, porque estás usando una herramienta occidentalizada, mientras que a mí me parece que lo que ella retrató, que ahorita lo trabajamos en una tesis de maestría justamente, y con todas las críticas que se le hacen a favor y en contra, y lo que la chica encuentra es que es un discurso muy sencillo, muy apropiado de ella, desde una mirada tzotzil en interacción con lo que son sus decires cotidianos y la imagen. Entonces, claro, tú eres occidental y dices, ay, qué simple foto, ay, como unas fotos de pollo, algo. Claro, pero esto es un simbólico y es un mundo interno que están dándose a conocer afuera, y esa es la valía, que además ella es muy leal a sí misma, y es lo que notábamos, o sea, ella será el aparato occidentalizado, pero su forma, su pienso es leal a sí misma, y eso es lo que es importantísimo, ¿no? Fuera de que si vende, que gana en euros, y que, qué bueno, o sea, qué padre, con eso compró su terreno, su casa, y tiene una gran vida, y es totalmente atípica de las indígenas de la región, pero por eso está en la fotografía. Entonces sí creo que eso, ahí habría que trabajar estas miradas de las que las recuperan de un lado y las que las trabajan del otro, y eso es objeto de otra ponencia, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, sobre lo que decías de la enfermedad mental, que creo que es uno de los temas de nuestro tiempo, más absolutamente mucha gente está saliendo del closet de que toma antidepresivos, de que toma, no, o sea, y otros están en el closet también entrando al closet,
pero bueno, ya se dice, ¿no? Y ya en muchos casos se puede aceptar. Y decías, quedan en manos del Estado, pero yo creo que la salud de las mujeres siempre ha estado en manos del patriarcado, ¿no? En alguna ocasión, con una amiga que era ginecóloga y que investigó muchísimo, decía que la ginecología era la única medicina que realmente se había diseñado y probado con mujeres, porque todo lo demás, los gramajes, las cantidades, la frecuencia, bueno, hasta cuando experimentaban, eso me lo dijo así, cuando se experimentaba para hacer los medicamentos, eran ratones machos, o sea, a ese grado de patriarcado, ¿no? Entonces creo que primero que nada son mujeres que quedan en manos de las familias, ¿no? Y eso es un símbolo, ¿no? O sea, yo he conocido muchas de mis propias amigas, han estado a veces en instituciones mentales y es porque son lesbianas. Entonces también habría que cuestionar, ¿no? Cuándo es enfermedad mental, cuándo es la patologización de la homosexualidad o de la feminidad misma. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Si no, los invitamos. Sí, allá tenemos otro atrás. Me gustaría saber dónde se efectúa el curso, el taller de cuento. Lo hiciste la publicidad, ¿verdad? Y me parece una manera muy asertiva y acertada de ir quitando esa serie de tabúes en torno a un tema que es realmente muy, el erotismo es parte de nosotros, mujeres, hombres, es parte de nosotros. Y entonces, en mujeres, hablo por mí, de más de 50 años, como que todavía nos cuesta trabajo expresarnos acerca de esos temas. Entonces creo que el empezar a escribir es una manera así como que de ir relajando, de ir quitando tantas magañas que la sociedad, pues a partir de nuestras propias familias, nos empezaron a impregnar. No hables, no te toques, no te veas, no sientas. Y entonces, de allí que pues muchas mujeres pues ya se han expresado, pues llegamos a encontrarnos con una pareja, ya sea de nuestro mismo género o de otro género, pero sin la capacidad de esa expresión, porque pues no nos conocemos, no nos dieron la oportunidad de conocernos, no se nos dio la oportunidad de sentir, y llegó el momento en el que pues cuando nos encontramos ante esa oportunidad, la expresión fue así como que una prohibición. Entonces, a mí me interesa conocer en dónde se realizan esos talleres. Bueno, pues para todas las que están aquí o si tienen amigas, mamás, primas, sobrinas, a quien le quieran recomendar, el taller se da todos los viernes. Apenas vamos en la tercera sesión, entonces perfectamente se pueden incorporar. Como les dije, dura 10 meses, así que son alrededor de 40 sesiones, pero ese 3 no es nada. Se realiza en la cafetería del Centro Cultural El Juglar, todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Está en la colonia Guadalupeín. El más cercano metro es Barranca, el metrobús más cercano es Olivo. Y bueno, ahí pueden llegar también. Estoy como Artemisa Telles en Twitter, en Facebook, en Instagram y en mi página web, así, artemisatelles.com. Pero todavía está muy a tiempo de inscribirse ya este día. Gracias, Artemisa, muchas gracias. Pues les tienen en su lugar nuestras invitadas un reconocimiento que les extiende el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento por habernos acompañado, disertado sobre estos ámbitos que conocen bien. Y a todas ellas, junto con ustedes, el público, los invitamos ahora a ver el documental Bellas de Noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gobierno de México.